En este vídeo os voy a hablar de las macromoléculas. Concretamente, me voy a centrar en los biopolímeros. En las reacciones de polimerización, partimos de moléculas que tienen un pequeño tamaño que se llaman monómeros. Estos monómeros se van uniendo entre sí y forman lo que se conoce con el nombre de polímero. Es igual que si tenemos una serie de eslabones y queremos construir una pulsera. Tenemos que unir todos los monómeros, todas sus partes, para construir el producto final. Se trata de compuestos que tienen una elevada masa molecular y que están formados por la unión de pequeñas moléculas que se llaman monómeros. Además suelen ser duros porque las diferentes cadenas están unidas por fuerzas de Van der Waals, flexibles, tienen una baja solubilidad en agua, aunque pueden ser solubles en disolventes orgánicos, apolares, y tienen resistencia mecánica al estiramiento. Según su estructura, pueden ser amorfos, como el vidrio o las gomas, o pueden tener una estructura más bien cristalina, como las fibras. En función de los monómeros, pueden ser homopolímeros, cuando todos los monómeros son del mismo tipo, o heteropolímeros. Según el origen de los compuestos, pueden ser naturales, es decir, que son los propios organismos vivos los que son capaces de formar y de crear estos polímeros. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el ADN, el caucho o la celulosa, y pueden ser también sintéticos si se obtienen artificialmente en el laboratorio. Los reactivos de partida pueden ser de tipo natural, pero el producto final es sintético. Como ejemplos tenemos el nylon o el policloruro de vinilo. De entre los biopolímeros más importantes destacan los glúcidos, como por ejemplo la sacarosa o la celulosa. Tenemos los lípidos, como ejemplo los triglicéridos y los ácidos grasos. También tenemos las proteínas, como la hemoglobina y el colágeno, y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Los glúcidos, también llamados hidratos de carbono, pueden ser aldehídos o cetonas que tienen varios grupos alcohol. Los monosacáridos son aquellos que están formados por una sola unidad, es una única molécula del glúcido, y reciben el nombre de aldosas cuando estamos ante polihidroxialdehídos y cetosas cuando estamos ante polihidroxicetonas. Aquí tienes por ejemplo la glucosa, que es un polihidroxialdehído, y en el caso de la fructosa veis que es una polihidroxicetona. Este tipo de compuestos, cuando están en disolución, suelen reaccionar entre sí y formar un anillo cerrado, con grupos OH que tienen una determinada isomería. Cuando tenemos varios glúcidos unidos entre sí, estamos hablando de oligosacáridos. Si tenemos entre 2 y 10 moléculas de monosacárido, por ejemplo la sacarosa es la unión de glucosa con fructosa, es un disacárido, y tenemos los polisacáridos, que son macromoléculas que pueden llegar hasta tener 100.000 unidades de monosacárido, como por ejemplo el almidón, que se puede encontrar en tubérculos como la patata, el glucógeno o la celulosa, que forman la estructura de las plantas. Los lípidos pueden actuar como reserva energética, también pueden formar estructuras celulares o pueden actuar como reguladores cuando son esteroides. Todos ellos son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos apolares. Un ejemplo muy conocido es el colesterol, que es un esteroide. De entre los lípidos más importantes tenemos los triglicéridos, que están formados por una esterificación entre la glicerina con los ácidos grasos, que pueden ser saturados y formarán entonces grasas sólidas, o insaturados cuando forman aceites. Mediante una hidrólisis nosotros podemos conseguir que se rompa este enlace y obtener jabones, que es la reacción de saponificación. Podéis revisar el vídeo de tipos de reacción para comprobar cómo es este tipo de reacciones de esterificación y saponificación. Aquí veis
los grupos OH de la glicerina y tenéis el ácido graso que va a reaccionar uno de los grupos OH de los grupos alcohol con el grupo ácido y formar el éster que veis aquí, que sería una esterificación. Si vamos uniendo no una molécula sino 2 o 3, tendríamos los triglicéridos. Las proteínas son biopolímeros que están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Se conocen hasta 22 aminoácidos, 8 de ellos son esenciales, es decir, que los necesitamos ingerir en la dieta para poder formar las correspondientes proteínas que los necesitan. Un polipéptido sería una proteína de al menos 50 aminoácidos. Aquí tenéis como ejemplo una de las proteínas que es la insulina, con una estructura que como veis es muy compleja. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que están formados por nucleótidos. Los nucleótidos son unas estructuras que están formadas por una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, y una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo del ácido nucleico del que estemos hablando, del ADN o ARN, y además una molécula de fosfato. Aquí veis cuál es la estructura típica de un nucleótido, con la adenina, la desoxirribosa y el fosfato, y si se van uniendo más nucleótidos entre sí, formarían los correspondientes ácidos nucleicos.